Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Vamos a hacer un repasito de todos los temas que vimos el año pasado durante el primer cuatrimestre, ¿sí? El año pasado dos grandes temas que estuvimos estudiando fueron el agua y el suelo, ¿sí? Y la clase pasada, las virtual, las actividades que les dimos, estaban referidas al tema del agua, ¿sí? Ustedes tenían que hacer un tríptico donde hablaran de las propiedades del agua, físicas, químicas y de la importancia que tenía el agua para la vida y el tema también de la contaminación del agua, cómo se distribuía el agua en el planeta, ¿sí? Entonces, bueno, para empezar, tienen que saber que el agua es una molécula, ¿sí? Que está compuesta por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Esto y esta configuración espacial que tiene la molécula de agua le da características que son muy importantes y que la hacen tan importante para la vida. Una de esas características es que la molécula de agua es polar, ¿sí? Esto lo vimos, es polar. ¿Qué quiere decir? Que tiene una zona que tiene carga negativa y tiene una zona que tiene carga positiva. Imagínense como una pila, ¿sí? Una pila tiene un polo positivo y un polo negativo. Esto hace que el agua, ¿sí?, sea conocida como el solvente universal, porque hay muchísimas sustancias que son capaces de disolverse en agua porque tienen una afinidad hacia la molécula del agua debido a su polaridad, ¿sí? Lo polar disuelve a lo polar, o sea que si tenemos otra sustancia que también sea polar, lo que va a hacer es, si esa sustancia tiene un polo positivo y uno negativo, igual que la molécula de agua, el polo positivo se va a ver atraído por el polo negativo de la molécula de agua y esto va a hacer que se disuelva en esta sustancia, ¿sí? Lo mismo si tenemos sustancias iónicas. Otra característica que tiene el agua es que tiene la capacidad de encontrarse a temperatura ambiente en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso, ¿sí? En la naturaleza, al agua sólida nosotros la encontramos en el hielo, ¿sí?, en la nieve, en los casquetes polares, cuando cae granizo. El agua líquida, bueno, la encontramos en los ríos, en los lagos, en el mar, ¿sí? Y el agua en estado gaseoso, en estado de vapor, lo encontramos en las nubes, ¿sí? Y en la naturaleza, estos tres estados del agua pueden coexistir al mismo tiempo, ¿sí? ¿Y dónde lo vemos esto también? Que ustedes tenían que hacer un punto sobre eso, en el ciclo del agua. ¿Sí? Ustedes vieron y hicieron unos dibujitos muy lindos donde representaban un lago o un río, ¿sí? Entonces acá tenemos el agua en estado líquido, con acción del sol, ¿sí? El calor calienta el agua de la superficie, esta agua se evapora, ¿sí? Se evapora y pasa a formar las nubes, ¿sí? Ahí tenemos el agua en estado de vapor. Cuando estas nubes se enfrían, esta agua en estado gaseoso se condensa y vuelve al estado líquido en forma de lluvia, ¿sí? Precipita nuevamente en estado líquido, ¿sí? Como lluvia, también puede ser como nieve, como copos de nieve, ¿sí? Y vuelve al mismo río y también cuando la lluvia cae sobre el suelo, ¿sí?, sobre todo si tiene pendiente, vamos a tener una parte que se transforma en escorrentía, otra parte que infiltra en el suelo y alimenta las capas de agua subterránea. También tenemos, bueno, ahí se me está amontonando, pero tenemos las plantas y los árboles que a través de sus raíces absorben esta agua subterránea y después la transpiran, ¿sí? Lo que se llama evapotranspiración, por lo tanto también eliminan, ¿sí?, al ambiente. Esto sería el ciclo del agua. Y el año pasado nosotros trabajamos en un proyecto, ¿se acuerdan que ustedes tenían que hacer un terrario con plantitas, regarlo y después al cabo de 2 días, 3 días, taparlo y no volver a destaparlo y no volver a regarlo? Y ahí ustedes observaban estos fenómenos
¿sí? Y la planta sobrevivía, ustedes no la regaban más y el que lo hizo, ¿sí? La planta, ustedes vieron que la planta sobrevivió. ¿Cómo sobrevivió? Porque adentro de ese terrario, al ser un sistema cerrado, ¿sí? Al no intercambiar con el exterior ni materia ni energía, el agua, ¿sí? Iba sufriendo estas transformaciones, estos cambios de estado y estaba constantemente recirculando, ¿sí? El agua que nosotros, con el agua que nosotros regamos al principio, se almacenó en el suelo, después esa agua con el calor, con el sol, la temperatura se evaporaba, chocaba con las paredes del terrario y condensaba y volvía a caer. Además la planta también la absorbía y la evapotranspiraba, ¿sí? Entonces ahí adentro se producía el ciclo del agua. Y además si la planta tenía el sol, la luz necesaria, esa planta tenía todas las condiciones para sobrevivir, ¿sí? Esto era el ciclo del agua que ustedes tenían que representar en su trabajo y tenían que mandar un audio explicándolo más o menos así, ¿sí? Así que bueno, esto sería el cierre, ¿sí?